y compañeros Alina Duarte, Mario Campa. También quiero encaminarme hacia la recta final de esta mesa de diálogo y de esta edición de Sin Censura, haciendo mención de una controversia, porque mucho polvo se ha levantado con las declaraciones de Alberto Fernández, el presidente de Argentina, quien creo yo que quiso bromear con algo que bromeaba Facundo Cabral, que en paz descanse y que tanto extraño Facundo Cabral, porque hizo referencia a aquello de que los mexicanos vienen de las pirámides, los brasileños de las selvas y los argentinos de los barcos, y le salió mal a Alberto Fernández. Yo por eso pregunto, ¿Alberto Fernández racista? Déjenme proyectarles el audio, por cuestiones de derecho no le puedo presentar las imágenes, pero frente a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, petardea, se resbala el presidente de Argentina y ya reaccionó hasta Felipe Calderón. Imagínense ustedes cómo estará la controversia. Felipe Calderón con COVID-19 y toda la cosa también muestra su racismo. Escuchen por favor al presidente de Argentina. La América Latina y Argentina puntualmente somos por sobre todas las cosas americolatinistas. Creemos en América Latina y en nuestro continente y en la unidad de nuestro continente. Pero particularmente también soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa, escribió alguna vez Octavio Paz, que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Y Europa ha sido, en todo tiempo, ha estado entre los principales inversores reales, no financieros, inversores para el desarrollo de nuestro país. Y esa unión que tenemos que lograr entre la Unión Europea y América Latina hay que lograrla y hay que seguir trabajando. ¿Qué cosas con estas declaraciones del presidente de Argentina, Mario Campa? ¿Qué piensan? Sí. ¿Se le chispoteó? ¿Cómo que los mexicanos de los indios? Digo, con mucho orgullo, de los, claro, pero creo que fue hasta mal planteado. ¿De los indígenas se referían? Los indios son de India, pero bueno, pues, a ver, Alina Duarte. Bueno, en realidad, justamente dando seguimiento a estas declaraciones, que pues creo que también es una oportunidad, ¿no? Hablar de racismo en nuestros países, que a veces solamente se toca el racismo de los estadounidenses hacia los latinos, de los europeos hacia este lado, pero no se habla de ese racismo estructural que está anclado en nuestras sociedades. Daba seguimiento a eso y encontraba la frase de Octavio Paz a la que dijo hacer referencia, en la cual es pues bastante distante, ¿no? Dice: los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Sin embargo, sí hay una canción de un rockero llamado Lito Nevia, que él sí decía, los brasileños salen de la selva, los mexicanos vienen de los indios, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Más que citar al Premio Nobel de la Paz, estaba citando a un rockero que claro está, ¿no? Y eso tampoco es, yo creo que no es algo oculto, no es algo que la gente tampoco lo sepa, ¿no? Yo creo que hay bastante racismo dentro de América Latina y justamente en esta lógica colonizadora, ¿no? Mental de mucha gente en el sur, ¿no? Específicamente en Chile, en Argentina, evidentemente dan muestras muchas veces, y no digo que en México no, simplemente desde este origen, ¿no? Donde hubo más asentamientos de europeos en el sur, porque llegaron y acabaron con todos los pueblos indígenas que pudieron, a diferencia de algunos que resistieron este proceso de la colonización en algunos de nuestros pueblos, y por eso se mantuvieron los pueblos indígenas. En el caso, ¿no? Y que fue un poco en Estados Unidos justamente, que llegaron y arrasaron con los pueblos originarios. Bueno, en Chile resistieron los mapuches, ¿no? También, que están ahí, también en una parte de Argentina, es decir, en Bolivia los aymaras, etcétera. Sin embargo, pues claro que hay un racismo estructural, y que en el caso de América Latina, pues no es por decir el hecho de que los presidentes se nombren progresistas, pues está
están exentos de estas contradicciones y también de cierto racismo. Yo no sé si lo hizo adrede, si hubo un lapsus ahí, de confundir a un rockero con Octavio Paz. Yo no lo sé, pero bueno, incluso, ¿no? O sea, pedir, no sé, estoy pensando en personajes icónicos, ¿no? El Che Guevara, que era sumamente machista, el mismo Evo Morales, que en algún momento decía que las hormonas del pollo hacían homosexuales a las personas, es decir, o sea, ha habido muestras de que son humanos, tienen contradicciones y pertenecen a otras generaciones, y eso no disminuye también sus contribuciones, ¿no? A la sociedad, más bien establece los retos que tenemos como sociedad, el hecho de ser y representar una sociedad que se quiere transformar a sí misma, pero que retos, contradicciones, racismos, machismos existen, ¿no? Como parte de la misma historia de nuestras sociedades. Fíjate, Mario, fíjate, Lina, que si no hubiera sido precedido este mal chiste o este comentario o este resbalón por el yo soy europeísta, tal vez no hubiera tenido el mismo impacto, pero bueno, se declara europeísta Alberto Fernández y se resbala muy feo, salvo que tú pienses otra cosa, Mario, no quiero poner palabras en tu boca. Yo creo, mira, Vicente, yo creo que hay una mezcla de, sí me están escuchando, ¿no? Claro. De hierro y de exageración. Hierro porque por todo lo que ustedes han mencionado, pero también creo que hay un elemento, hay algunos elementos particulares en la historia de Argentina que sí hay que considerar para darle contexto a la declaración, ¿no? Sabemos que Argentina no tenía tampoco, sí había pueblos originarios, pero no quizá en la cantidad que había en México o en Perú, ¿no? La historia que tienen también con respecto a Chile, donde los mapuches tuvieron una resistencia muy feroz, es un tanto también distinta. Pero sobre todas las cosas, creo que Argentina tiene la peculiaridad de que tuvieron olas migrantes fuertísimas, ¿no? Principalmente desde Italia, pero también un poco de España, pero italianos llegaron muchísimos, ¿no? En particular desde Génova, si no me equivoco. Quien haya ido en algún momento a Buenos Aires, específicamente a La Boca, sabe que efectivamente los argentinos tienen algo con el mar, ¿no? Con los barcos en particular. Las casas en La Boca están pintadas, tienen esas pinturas y están construidas a base del material de los barcos, ¿no? Y de las pinturas que se utilizaban en los barcos, en los astilleros. Entonces tienen una historia muy particular y además no necesariamente son migrantes que llegaron en situación favorable, ¿no? Muchos de ellos venían pues en condiciones distintas a migrantes que llegan a otras partes del mundo, pues con una situación ya un poco más solvente. Sabemos que los argentinos pues tienen incluso, no sé si podríamos, creo que no, el término no es una lengua, sino dialectos, ¿no? El lunfardo, por ejemplo, particularmente en Argentina, colonias enteras de migrantes europeos específicamente. Entonces yo sí creo que tiene algunas particularidades, ¿no? Incluso forma parte de esta mística nacional el hecho de estar siempre extrañando Italia, ¿no? De estar siempre extrañando Europa. La melancolía del argentino se le atribuye a todos los migrantes que añoran con regresar con sus familias a Italia. Entonces, si bien considero que quizá pueda haber un hierro, también creo que hay cierto contexto específico de Argentina que habría que poner en la balanza, ¿no? Creo, incluso en el tuit, Alberto Fernández después aclara que no era su intención ofender a nadie, ¿no? Bueno, el que no sé si